tardes a todos. En nombre del director coordinador general de la Biblioteca del Congreso de la Nación, le damos la bienvenida al Bar Piglia del Espacio Cultural. En el marco de la muestra Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana, 25 años, planos y dibujos de arquitectura rioplatense, 1980-1950, continuamos con el ciclo de conferencias Tertulias del Cedodal en sus 25 años. Hoy, en el segundo encuentro del ciclo, tenemos el agrado de presentar a Graciela María Viñuales. Ella es arquitecta de la Universidad de Buenos Aires, doctora en arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones, docente regular en las universidades de Buenos Aires, Nordeste y Mar del Plata y en la Universidad Pablo de Olavide, así como en otros centros de América y Europa. Autora de más de 70 libros y de numerosos artículos en publicaciones periódicas. Fundadora y vicedirectora del Cedodal. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Queridamente buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos al Cedodal en este momento. Y yo quería detenerme un poco en el tema que ustedes ven, la iconografía y fotografía para rescatar el patrimonio. Yo tomé algunos ejemplos para ver un poco para qué nos sirve todo lo que está expuesto abajo, todo lo que vemos de fotos, de dibujos, de planos, cómo puede ayudar al rescate de ese patrimonio. Si bien voy a dar ideas de algunas cosas, ya después, cuando hagamos el momento de la tertulia y cuando ustedes puedan preguntar, podemos ampliar algunas cosas. Yo tomé algunos ejemplos para iniciar. En primer lugar, la fotografía. La fotografía que nos ayuda para ver, por ejemplo, cómo estaba un edificio en 1940, sufre en 1950 un gran terremoto, pero también lo que sufre es un abandono de parte de las autoridades. Este edificio había sido una casa familiar, después un colegio y después tuvo diversas oficinas públicas porque pasó a manos del municipio de la ciudad de Cusco. Y estaba en manos de ese municipio que iba quitando oficinas del centro, quedando en manos de oficinas de segundo o tercer nivel que seguramente no tendrían dinero ni tendrían interés en hacer mucho mantenimiento. Entonces llegó un momento a finales de los años 60, principios de los 70, a este estado, es decir, toda esta parte que ustedes ven acá se ha perdido. Gracias a la existencia de fotografías anteriores a ese sismo, se puede hacer una restauración, como ustedes ven, y se recupera todo esto que mostraba la antigua fotografía. Esto no solo se consigue por lo que es la fotografía, sino por el trabajo de muchas personas dedicadas al patrimonio y otras que, sin estar dedicadas al patrimonio, avisan, por ejemplo, de haber encontrado las 4 rejas que había acá, encontradas en un baldío. Otro que recupera, ve dónde está encuentra dónde está el reloj y avisa, etc. Pero esa fotografía es la que permite recuperar esto y permite también esa movilización de la comunidad en la búsqueda de esas cosas que hacían falta. En ese mismo edificio, en el patio interior, a principios de los años 70, estaba en este estado esta cuestión. Se habían desarmado aquí, ya no se habían caído, sino que realmente se habían desarmado para reutilizar las piedras y las maderas que estaban en esta parte para unas construcciones que se habían hecho acá y que en el momento que se saca la foto acaba de desarmarse esa cuestión. Como quedaban fotos antiguas de
justamente enseguida de ese terremoto de 1950 se recupera una serie de unas 100 fotografías, entre las que aparecen, por ejemplo, esta, que es esta columna que está acá, que es la primera que falta acá. Y gracias a esta columna, a ese agujerito de genio y una serie de cosas, se encuentran entre todas estas cosas que estaban allí y se van recuperando y armando esto. No les cuento todo esto porque es muy largo, pero miren cómo se vuelve a estar el patio, esta puerta con arco arriba, es esta que está aquí, medio tapada, esta es esta, la otra bajita, esta otra que está acá, etc. Es decir, se logra armar esto. Pero también nos sirve la fotografía para conocer la historia. ¿Quién de ustedes se acuerda que a 2 cuadras de la Torre de los Ingleses había una pileta de natación? ¿Quién lo sabía y quién a lo mejor lo sabía y lo recordaba? Creo que bastante pocos. Estaba la pileta allí, ahí apenas se nota esto que vemos acá. Ahí vemos la Torre de los Ingleses, vemos el Cábana y la vamos a ver la Lía por allí. Esto es lo que nos hace ver, nos hace conocer las fases de la historia de la ciudad. O esta otra, está Anahuaco, donde están poniendo todas las obras sanitarias a finales del siglo XIX, y entonces vemos una casa rosada, que no es la casa rosada de abajo, porque esto es esto, y todo esto se perdió, todo esto que estaba acá desapareció. Es decir, la fotografía nos va dando esa historia que ha tenido la ciudad en el caso anterior, una cosa realmente urbana, en esta interurbana y arquitectónica. Y también estas otras fotos, esta es en Salta, la iglesia de la Viña, o de la Candelaria de la Viña de la Candelaria es la que está la patrona de esa iglesia, una iglesia que queda unas 5 o 6 cuadras de la plaza principal y que por mucho tiempo estuvo sin campanario. Y el campanario era esto, esta armadura ahí con las campanitas, y después empieza esta torre que además tengo solo esa foto del final, pero podríamos haber hecho hasta 3 fotos distintas, porque se empieza, se para, y finalmente se termina ya sobre el siglo XX. Entonces la fotografía también nos va dando eso, aparte de otras cosas, que acá a lo mejor no se notan tanto, que es la tonalidad de las pinturas. Esta iglesia, cuando yo la conocí en los años 60, esta iglesia era toda de color gris. Sin embargo, cuando se hizo la restauración, se encontró que tenía un montón de colores, como tiene hoy, y que algunas de estas fotos, particularmente esta, se nota que hay distintas tonalidades. No son colores, pero son tonalidades distintas, y esas son las que al hacer la restauración se fueron encontrando. Igual que yo. Pero pasen a mí. ¿Esa o la anterior? No, la que sí. Acá, ahí donde está el proyector. Ahí está. Bueno, ahí también quería mostrarles otra cosa. Son 2 fotos del cubo. La de arriba es una foto tomada del año 43, cuando recién empezaban los dispositivos color.
Es lo que se llamaba esa casa, se le llamaba el balcón de Herodes, porque además tiene arriba las tres cruces, que no se notan mucho que están ahí arriba. Y esta es la foto que se ve hoy en Google Earth, que en realidad lo único que podemos reconocer es la iglesia que está acá y acá. La perspectiva, ustedes saben que la de Google Earth estiran más que lo que es, pero es esa calle, ese cruce de la calle de Belén con la calle de las tres cruces, como se llaman las tres cruces. Entonces, eso nos hace ver también todo un cambio que no tiene que ver solo con lo arquitectónico, sino con lo urbano y con hasta la vida de la ciudad, porque evidentemente antes eran peatones, por esas calles no andaban autos, los autos se movían, los pocos autos que había en la ciudad en aquel entonces se movían por las calles más centrales. Y esta es otra, aquí volvemos a Salta. La foto de la izquierda es una foto que yo saqué en mayo del 80 de lo que es la casa de Leguizamón. Yo la visité cuando todavía vivía ahí la familia y saqué algunas fotos. Bueno, y esa foto sirvió para la restauración actual que se hizo hace unos años y entonces ustedes pueden reconocer allí el cuadro que se dice de ahí, el reloj, este otro cuadro, este copón que es este que acá se ve más de cerca, de color azul, muebles, cortinados. También hay que decir que la restauración se hizo con muchísimo cuidado, no solo en lo arquitectónico, sino en toda la recuperación del mobiliario, cortinados, empapelados, alfombras, etc. Entonces, aquí, por una foto que yo tomé sin pensar todo lo que iba a pasar después, pude ofrecerla a las personas que estaban a cargo de ese trabajo. También hay otras cosas de las cuales yo saqué fotos y que hoy no han ayudado a nadie, pero que una vez o algún día pueden ayudar. Esa foto es de la calera de Córdoba, de una antigua estancia jesuítica, que yo la encontré en el estado, que ustedes ven a la izquierda, en donde a una estructura de adobe le habían metido por varios lados esas llaves de hormigón armado que vemos ahí haciendo esquinas, y en muchos otros lados, las otras paredes también, una locura, unas intervenciones muy mal hechas, y que yo supongo que con el tiempo, aunque ahora está así como vemos, es decir, está toda revocada, pintada, etc., con el tiempo va a empezar a presentar problemas. Y esos problemas van a empezar a salir, seguramente, con estos lugares van a empezar a formar aquí rajaduras. Por eso, entonces, bueno, esta foto, si alguien después está trabajando en eso, la ofrezco para que vean por dónde venían los problemas. Que, claro, vienen, hacen una restauración, pero en realidad no es una restauración, sino un arreglito, y después saltan los problemas que quedaron escondidos debajo de esos rebotes. Bueno, bueno, porque yo quiero mostrar, a veces tengo que cerrar sobre la obra. Bueno, también el tema de las tarjetas postales. Las tarjetas postales, esta es una tarjeta postal hecha el año, la foto está tomada posiblemente en 1913, 1912, un poquito antes de la Primera Guerra, y entonces muestra una casa de comercio con la casa familiar en la planta alta, y aquí la muestra como está en el día de hoy. Nosotros podemos encontrar ahí algunos cambios que sabemos que se hicieron entre los años 30 y 40, pero la estructura, como ven, ha quedado la misma.
y bueno, la familia sigue viviendo en Atlanta, la misma familia, pero abajo el rubro ha cambiado. Por eso las tarjetas postales de una época también, lo que les mostré de la Candelaria en Salta también eran dos postales de dos épocas distintas, ¿no? Bueno, aquí una de ellas, y aquí de esa misma serie la estación de ferrocarril, la postal y la foto actual. Y acá vemos que este lugar, en cambio, no ha tenido grandes cambios. En realidad ahora tiene algún tipo de iluminación un poquito más moderna, digamos, pero el sitio se ha mantenido bastante similar a como era en otras épocas. También el tema de la cartografía y el dibujo. Y acá tenemos que hacer un paréntesis especial, porque nosotros a veces recogemos muchos dibujos que han sido hechos de este lugar o del otro, que alguien trae el dibujo, sobre todo anteriores a la época de la fotografía, y esos dibujos a veces los hacía la persona que iba y que dibujaba malamente la cosa, pero a veces buscaba uno que dibujaba bien, pero le contaba cómo era la cosa y no le dibujaba el que la había visto. Y a veces el que dibujaba ni siquiera estaba con el que la había visto, sino con el que le contaba lo que le habían contado. Entonces, así aparecen estos dibujos, como el de esta misión de la Candelaria, en la actual provincia de Misiones, en donde, lógicamente, un señor alemán dibuja esto y le dibuja, por ejemplo, como ustedes ven ahí arriba, por eso hice este pedacito, lo hice más grande, y le dibuja chimeneas. Pobres guaraníes se hubieran hecho fuego adentro de la casa, lo primero que se hubieran cocinado y han sido ellos mismos, y hace doble piso. La galería no es realmente una galería, sino que parecen como columnas pegadas a la pared. Es decir, ahí hay también toda una imaginación y en esos dibujos hechos por una persona que no estuvo en el sitio, también hay un traslado de sus propias vivencias, de sus propios, de lo que está acostumbrado a ver. ¿Cómo se le iba a ocurrir a un señor alemán que una casa no tuviera chimenea? ¿Cómo se le iba a ocurrir que una casa en un lugar así que estaban todos tan juntos, tan poblados, no iba a tener dos pisos, que iba a perder la posibilidad de tener dos pisos? También esto, el dibujo de la izquierda es un dibujo de Cusco que está hecho a partir de una descripción. Ahí ni siquiera el que dibujó estuvo hablando con el que estuvo, sino que ahí hay una toma de un texto y la interpretación de ese texto para hacer el dibujo. Entonces, ha dicho el texto, las calles son rectas, se cortan a 90 grados, hay una fortaleza hacia uno de los costados que tiene 3 escalones, en fin, una serie de cosas, y la interpreta de esta manera. Entonces, esos dibujos, hay que saber cuando uno trabaja con esos dibujos, cuáles de esos dibujos están hechos por alguien que realmente estuvo en el lugar, que realmente a lo mejor los dibuja después en su estudio, pero antes tomó datos en el sitio, o los que hacen esta reinterpretación a través de un texto, inclusive toda la idea de cómo está vestida la gente, de por dónde pasa el río, de esa especie de silla de manos que lleva alguien, alguna autoridad, etc. Sin embargo, nos vamos a encontrar con otro dibujo del Cusco que no tiene tanta habilidad de dibujante quien lo hace, pero nos está mostrando exactamente cómo son cómo va la acequia del agua, por dónde pasa, dónde están los puentes, cómo están conformadas cada una de las manzanas. Es decir, hay
ese tipo de interpretaciones y de formas de dibujo distintas. A veces son unos dibujos más infantiles, como podríamos decir, de la derecha, otro parece más geometrizado, digamos así. Sin embargo, están diciendo, uno está diciendo lo que realmente pasa y el otro está diciendo una interpretación. Eso es también lo que nos lleva a nosotros a saber, es decir, a ir aprendiendo a diferenciar y a saber con qué cosas puedo contar para encontrar las cosas exactas o saber qué es una idea muy general. No es que voy a decir tacho esto, no lo uso, no, pero ciertas cosas pueden servirnos, pero sabemos que eso es un Cusco ideal, que no es el real. Bueno, esto, aquí volvemos a la República Argentina. Esto es la ciudad de Resistencia. Ese es un mapa de principios del siglo XX, que vemos abajo, que está indicando el centro de la ciudad, la manzana, digamos, la manzana central de la ciudad estaría por acá. Esto es lo que se llamaba la Laguna Argüello. Cuando yo llegué a vivir al Chaco en los años 60, estaba un poco más achicada porque estaba muy presente en la ciudad. Tanto es así que el Colegio Nacional que está acá estaba todavía en un charco de agua, que rellenaron y entonces aquí podemos ver una serie de cuestiones que seguramente no estuvieron totalmente medidas en su momento, pero más o menos podemos llegar a reconocer esto, ¿no es cierto? Esto y esto se reconocen perfectamente acá. Lo que pasa es que aquí vemos este otro pedazo que se rellenó, pero van quedando otras cuestiones. Y si nosotros en Google Earth vamos para abajo, vamos ampliando, vamos a encontrar que era el ferrocarril, uno de los ferrocarriles que se movían ahí, que iba hacia el puerto de Barranquera, que queda por acá. Lo vamos a reconocer acá, quedan partes, algunos lugares en blanco que uno va a ir encontrando ahí. Esto es toda la parte que era esta parte de aquí, que pertenece al ejército argentino, por eso esto es más una cosa casi rural. Pero también eso, es decir, nosotros podemos ver el movimiento urbano, el crecimiento urbano, el uso de distintas partes de la ciudad a través de la cartografía antigua que nos va mostrando. Por ejemplo, hay una cosa que no la traigo acá, pero que se las comento. En Lomas de Zamora había un lugar que se llamaba la Laguna de los Reyunos, que estaba en un cruce, digamos, de lo que hoy serían dos calles, que no me acuerdo su nombre, pero estaba bien claro que estaba la Laguna de los Reyunos. Los reyunos eran los caballos que pertenecían al rey, lo que después, ya en la época republicana, se llamaban los caballos de la remonta. Entonces estaba esa laguna ahí. Cada vez que hay inundaciones en provincia de Buenos Aires, se inunda ese lugar. Y hoy, las casas pobres se les inundan, pero nadie se puso a estudiar esos planos que están en geodesia de La Plata, nadie se puso a estudiar que ahí hay una hondonada fuerte y que siempre va a estar la inundación ahí latente. Bueno, entonces eso, la cartografía que también nos tiene que ayudar en estos trabajos. También distintas épocas, distintos dibujos que hay sobre los mismos edificios hechos en distintas épocas que nos hacen ver el crecimiento de esos edificios, la forma en que están estructurados, etc. Lo que tenemos aquí es también un dibujo
hecho justo antes del terremoto de 1950, hecho por la Universidad de Tucumán, que fueron al Cusco y dibujaron todo lo que era la Plaza de Armas. Y por suerte eso fue publicado, así que eso se puede estudiar y ver. Ahí como estaba en ese momento, esto también ayudó a los trabajos de restauración que se hicieron en los años 70. Y por otro lado, en el archivo de Indias encontramos este dibujo. Cuando yo encontré este dibujo, di vueltas y vueltas a ver dónde estaba, pensé que estaba dentro de la catedral, pensé que estaba, no sé, di mucha. ¿Qué pasó? Era un legajo con un toco así de hojas. Lo miré dos veces para adelante y para atrás. El dibujo estaba por separado y me mostraban ese dibujo así. Lo único que yo llegaba a entender es que ese dibujo quería explicar que uno de los canónigos de la catedral había gastado bien el dinero en hacer eso en algún lugar de la catedral. Era todo ese legajo era para demostrar que esa plata había sido bien utilizada. Hasta que en un momento, porque ¿qué pasaba? En el archivo de Indias antes estaban los dibujos adentro, a principios del siglo XX empiezan a sacarse, ponerse por otro lado y dejar una seña de dónde se sacaron, etc. Y entonces se veían, uno podía ver el plan, podía pedirlo, podía ver. Después dijeron, en el año 78, 79, dijeron, eso no, hacemos fotocopias de todas las partes gráficas y la gente puede tocar solo la fotocopia. Yo miré la fotocopia y no encontré nada, no me di cuenta absolutamente de nada de lo que pasaba. ¿Qué pasó? Que después vino el tema de la digitalización. Y en la digitalización tuvieron la buena idea de agarrar cada papel y digitalizarlo del frente y de atrás. Y atrás estaba lo real, cuando había 6, 7 palabras que me decían lo que era y dónde estaba. Entonces, finalmente, gracias a esas palabras, pude enterarme que en realidad esto no pertenecía acá, a esta parte, sino que pertenecía a esta otra. ¿Qué es lo que pasaba? Acá esto era una explanada y se había hecho esta especie de cúpula con sostenida por unas columnas, y eso había sido un altar externo. Con el tiempo, eso fue en el siglo XVII, en el siglo XVIII se toma ese altar y se arma un conjunto de 9 cuadrados, ese es el del medio. Entonces se arma esta capilla, que es la Capilla del Triunfo o Capilla del Sagrario, y esto está hoy ahí adentro. Pero esto se consigue gracias a todas esas cosas, y no solo a la parte gráfica, sino al complementar lo gráfico, lo escrito, el texto, etcétera, etcétera. Muy largo sería de contar todo el detalle, pero cómo las cosas nos van a ayudar. Hoy no es el día para la tecnología. Me voy a quedar sin pulgar. ¿Qué hace? Le apunto derecho al proyector. hablando de... Bueno, al proyector. Yo pensé que tenía que convocarle al aparato. Bueno, también estos otros dibujos que a veces son de proyectos, o que son de proyectos o de reacomodo de cosas existentes, de que van a hacer un arreglo. Hay algunos que, con todo lo que tienen escrito y todo, y conociendo el sitio, uno sabe cómo ubicarlos, uno se da cuenta. Por ejemplo, este más grisáceo, más nuevo, es del Cabildo de Montevideo. Entonces, ahí uno puede llegar a saber por dónde, de qué se trata eso, dónde está, etc. Pero a veces hay otros, como este que vemos acá, que se supone que esto
parte del Cabildo del Cusco, en donde no queda explicado dónde, en qué, es decir, ese pedacito en qué lugar es de todo el edificio. Y eso ha llevado a que algunos historiadores, no arquitectos, que les cuesta un poco entender los planos, aunque ahí estaba indicado el norte, como ven, ahí está indicado el norte, entonces es más fácil encontrarle la vuelta, hayan interpretado unas cosas, inclusive creyendo que ese plano es lo que se hizo, y no, ese plano fue lo que se proyectó y después se hizo otra cosa. Entonces también en esto son ideas que van apareciendo y uno debe saber mirar en donde claramente en uno y otro dice proyecto, no dice obra tal como está, etc. Bueno, también el tema de la pintura. En la pintura tenemos muchas cosas que van a la arquitectura o que van a otro tipo de interpretaciones. Este es un cuadro de Pedro Ortiz de Zárate, que ha sido beatificado hace unos meses, un personaje jujeño, nieto de otro Pedro Ortiz de Zárate, conquistador de la zona del noroeste. Este es un señor que se casa, tiene hijos, pero en una tormenta se le muere la mujer y él decide hacerse sacerdote. Él había sido ya cabildante muy importante, alcalde de la ciudad, un personaje muy conocido, muy tenido en cuenta, y decide entrar como sacerdote, y como sacerdote decide irse a conquistar el Chaco, y ahí muere porque, si bien con un grupo de indios se va llevando bien, ahí vienen otros y matan a él, a un sacerdote jesuita que lo acompañaba, que era del clero secular, y a otras 18 personas que lo acompañaban, que habían mujeres, niños, afrodescendientes, como hay que decir ahora, indígenas, mestizos, etc. En ese grupo de 20 personas las matan ahí en la zona cercana a Orán, y esta historia empieza a traspasar fronteras. Y esta historia, y este traspaso de fronteras, hay alguien en Colombia que pinta esto, y ese cuadro está en Colombia. Por supuesto, no es un retrato, porque para cuando se murió este señor tenía 62 años, y en aquel entonces un señor de 62 años debería ser un viejito. Ahí aparece un muchacho joven. Pero la pintura nos va dando otras ideas, nos va ayudando, inclusive en lo que está escrito abajo, una serie de cuestiones sobre su propia historia. Pero también tener en cuenta que esto, como los dibujos que vimos antes, no es alguien que lo conoció y lo vio, o como pasó con Artigas, que alguien lo dibujó cuando se murió y después le hizo lo que hoy hacen los sistemas de computados, de rejuvenecerlo y hacer un dibujo de cuando él era joven, que no había ese retrato, pero se basaba finalmente en un retrato post-mortem, digamos así. Bueno, ahí se me va también todo Este otro es una historia que tiene un cuadro que tiene una historia muy graciosa también. Y es como muchas veces, y esto no es una sola vez que pasa, esto ha pasado muchas veces, hay gente que está buscando algo, que quiere tener algo por alguna razón, y hay otros que está buscando esto, se lo prepara y se lo arregla. Ya sabemos que algunos de nuestros críticos de arte han sido, les han jugado de esa manera hace unas cuantas décadas, preparándole un dibujo o un cuadro pintado en tela antigua, con pinturas antiguas, con esto, con lo otro. U otros, como en este caso, una pintura que existía
a la cual se le hacen una serie de arreglos para presentársela a un señor al cual le viene muy bien tener el cuadro pintado de esa manera. Esto le sucede a Enrique Larreta. A Enrique Larreta, que es descendiente del conde de Lemos, que es el conde de Lemos quien había fogoneado, digamos así, la llevada de Santa Rosa de Lima a los altares, y el señor Larreta quiere tener un cuadro de este antepasado y alguien le dice que lo ha encontrado, etc. Y es en realidad un cuadro que ya existía, sobre el que se le hace un cambio en esta parte, se cambia de lugar el brazo, el estandarte, no sé qué, y este señor lo compra y lo trae acá, a Buenos Aires, su antepasado. Trabajos ya en el siglo XX más avanzado, hacia la segunda parte del siglo XX, rayos X, etcétera, etcétera, se nota que el cuadro tiene un pedazo repintado en ese ángulo como para armar esa cosa. Entonces, hoy también tenemos esa posibilidad de los rayos X y otra serie de otras cosas que hay hoy para descubrir esos repintes, esas cuestiones que, si bien en algunos casos pueden haber sido hechas por el propio pintor, con el tema de los arrepentimientos, de quitar o de cambiar alguna cosa, también a veces es para realmente falsificar. Hay, por supuesto, personas especializadas en las falsificaciones. Es también una artesanía, digamos así. Pero hay que saber, cuando uno trabaja con estas cosas, saber a cuáles le puede dar crédito, a cuáles no. Y también hoy tenemos muchas más herramientas que antes para estar tranquilos con cómo usamos las cosas. Esto también es pintura. Aquí tenemos una casa, y aquí agrandé un poquito esto que no se alcanza a ver muy bien, pero les cuento. Esta es una casa que está en un pueblo que se llama Pisnar, en las cercanías de Granada, y esta casa es una casa como de descanso de uno que fue arzobispo de Granada. ¿Cómo llegó este señor arequipeño a estar en Granada? Este señor arequipeño fue obispo del Cusco y fue el que amparó y ayudó a la familia de Tupac Amaru cuando se rebelaron y lo mataron a Tupac Amaru. Todo este obispo amparó mucho, particularmente a todas las mujeres y los chicos de esa familia. Evidentemente eran las últimas épocas del virreinato y el ensañamiento no solo fue matar a Tupac Amaru, sino que se quiso sacar también de adelante a la gente que había apoyado a Tupac Amaru o había amparado, como en este caso, que ampara a esa mujer y esos chicos que quedan, a esas mujeres, porque eran varias hermanas, hermanas de uno y de otro, primas, la señora mayor, etc. Entonces, a este señor lo mandan, era obispo, lo mandan a un arzobispado, sube de categoría, pero lo mandan lejos. Entonces, es arzobispo en Granada. Y este señor era de una familia muy pudiente, y entonces lleva su dinerillo y se hace una casa en un pueblito, una casa para su descanso, para una casa de veraneo, digamos así. Esta casa está todavía, esta casa tiene un patio muy interesante, con figuras, con pinturas murales de escenas del Quijote, tiene adentro una capilla con cierto tipo de santos que son venerados en el Cusco, etc. Pero lo que quería mostrar aquí es que la casa afuera está toda pintada como un símil arquitectónico, digamos así, como ven ustedes, como con pilastras, frisos y todo, y ahí arriba, donde dice Arequipa, ciudad hermosa, noble y hermosa,
del gran Moscoso fue cuna dichosa, eso dice. No se alcanza a ver, desgraciadamente, cada vez que uno va se encuentra la pintura más deshecha, y tiene otra serie de pinturas por allí. Esto nos está mostrando que realmente esa era la casa de este señor. Hoy está cerrada. Yo entré a esa casa hace cerca de 30 años. Hoy está toda cerrada. Entonces, estas son las cosas que dan a la calle, que uno puede sacarle una foto. Aquí no se está señalando quién era el dueño, no se está señalando de dónde venía el dueño, de dónde había nacido, y otra serie de otras cosas que hay por ahí nos señalan también esa relación con lo que es el Perú. Entonces, bueno, también esas pinturas que en realidad están allí a la vista de todos, deben ser interpretadas, deben ser captadas por quien está trabajando, porque realmente hay datos allí. También hay otras pinturas, como esta, que está tomada en el sitio. Este es un terremoto que hubo exactamente 300 años antes del terremoto del cual hablé antes. Hablé de 1950, este fue el terremoto de 1650. El terremoto de 1650 es como si estuviera sacado desde arriba de la montaña la ciudad de Cusco. Y de ahí, como es una cosa que está dibujada en el mismo sitio, seguramente pintada dentro de un estudio, pero tomados los detalles en el sitio, ahí vemos la iglesia. Esa segunda iglesita que yo les decía no está para nada, acá hay un agujero. Está el Cristo de los Temblores sacado a la calle, la fuente, y nos muestra otras iglesias y otras plazas como eran. Y para quien está trabajando en la conservación urbana y en la restauración, da muchas pautas de muchas de las cosas. No me voy a poner a explicar, pero la ubicación de ciertos jardines, la no jardinería por acá adentro, cosas que se han quemado, se han prendido fuego, la iglesia de la compañía puesta a lo largo y no de frente como se hizo después del terremoto. En fin, una serie de cuestiones, porque aquí ya sabemos que esta ha sido una pintura hecha en el propio sitio con todos los detalles, y que nos muestra además, por ejemplo, la idea de todas las casas con su patio cuadrado central. Eso se ve prácticamente en toda la ciudad. También en las pinturas nos vamos a encontrar cosas insólitas, como esto en una casa en Tunja, en Colombia, en donde van a aparecer dibujos de animales y de plantas que no tienen nada que ver ni con ese lugar ni nada, sino que están sacadas de una lámina. Siempre nos reímos porque decimos, el pintor no debe haber visto nunca un rinoceronte, pero seguramente el dueño de la casa tampoco. Eso lo habrá tenido una lámina y lo habrá puesto. Entonces también este tema del uso de las láminas, de los grabados que va dando vueltas, también lleva a muchas cosas. Acá esto no es exactamente lo que estoy mostrando, es un animal y no un hecho arquitectónico, pero también esas láminas de los grabados, que a veces son grabados que están puestos en la portada de un libro, sirven para estas cosas, estas repeticiones que se van trasladando hasta lugares insólitos. Inclusive hay una serie de cuestiones, si uno se pone a mirar, que no se conjugan entre sí, es decir, el rinoceronte con la palmera, con los otros bichos que están en el arbolito ese, esos bonitos que están por ahí, en fin, pero también la idea esa de que
de la búsqueda, de la cosa rara, de la cosa novedosa, que se va llevando a distintos lados. También he puesto algo que se llama ayudas mutuas. Ayudas mutuas que, si bien ya algo les dije, cuando uno mira el dibujo y mira el texto y entonces va comparando y enganchando uno con otro, y también acá empiezan a aparecer cosas que una foto ayuda a tomar una decisión, esa decisión nos hace preguntarle a la foto alguna cosa, la foto nos hace preguntarnos qué pasó, etc. Por ejemplo, cuando yo les hablaba del primer caso que yo les mostré, que era el Colegio de San Bernardo en el Cusco, ese que había pertenecido al municipio y que el municipio se dejó estar, también nos dimos cuenta que ahí no solo se dejó estar y se cayeron las cosas, sino que esencialmente las tiraron abajo. Esa foto de la izquierda nos está mostrando un momento que están tirando cosas desde arriba, por eso se levanta ese polvo. Están tirando unas cañas que formaban un cielo raso, las están tirando abajo, están desarmando. Supimos también, y lo vimos, porque llegamos cuando todavía había gente viviendo ahí, que la gente, todas esas cosas que habían ido tirando las usaba para cocinar, de leña. Entonces, también había una búsqueda de aprovechar todas esas cosas que estaban medio viejas. Pero la foto nos está diciendo eso, nos está diciendo acá no es algo que se fue cayendo con una lluvia o con un viento. Acá realmente estamos viendo algo que realmente se desarmó a propósito. De ese mismo patio tenemos este dibujo, que es un costalito, una punta de un gran cuadro que hay en el Museo del Arzobispado, y que muestra, dibujado e interpretado de manera un poco sencilla, el patio, la fuente esta misma, ¿no? con sus cuatro chorros de agua, la planta baja con arterias separadas y más chicas arriba, etc. Pero está mostrando también que allá adentro hay un jardín, que allá adentro no es como después se hizo, como yo les mostré en una foto muy al principio, que tenía piso de piedra, sino que era un jardín. Eso también nos hizo ver que ahí había un jardín, qué pasaba y qué no pasaba por el jardín, hasta que nos encontramos un texto que decía que los alumnos del colegio eran los que cuidaban esos jardines y que ganaban un cierto dinero vendiéndolo a otras iglesias, las flores, para los altares, para las celebraciones, y que entonces eso era una entrada de dinero que tenía el colegio, que era un colegio modesto, digamos así, no era el gran colegio, era un colegio más sencillo, y que eso. Pero sin embargo, a pesar de esa evidencia de lo que decía el texto y de lo que se veía en el cuadro, las personas que estaban a cargo de la oficina de restauración decidieron que había que poner un piso de piedra, y así quedó, lo cual nos dio un poco de pena. Pero aquí, en esto, estamos en esto, que vemos una cosa, que vemos otra, que la ayuda mutua es importante. También otra cosa que fue nuestra herramienta de trabajo en épocas antiguas. Esta foto tiene más de 50 años, o 50 años, ¿sí? Esta es la iglesia de Sumampa, en Santiago del Estero. Eran épocas en que nosotros llegábamos a un pueblo y no había nada, no sabíamos qué hacer, en fin, para medirlo, y entonces no teníamos como otros que se arreglaron con una caña, otros que tenían un globo con gas, que largaban el globo para arriba y medían el largo del violín de abajo. Nosotros no teníamos todas esas cosas, no teníamos tampoco, conseguíamos en el pueblo alguien que tuviera una escalera para poder medirlo de arriba, etc. Entonces, nosotros sabíamos que lo nuestro no iba a tener la exactitud que hubiéramos
querido tener, pero teníamos alguna cosa, entonces, ¿qué hacíamos? Todo lo que podíamos de abajo lo medíamos. Y después tratábamos de hacer fotos lo más, digamos, lo más de frente que pudiéramos, en varios lugares. Tomábamos fotos en color, pero también a veces fotos en blanco y negro, y con eso nos arreglábamos para hacer ese relevamiento de esas fachadas. Nosotros no contábamos, como les digo, otros conocimos que tenían el tema de los globitos, otros que tenían las cañas, etc. Pero después también estaba la otra cuestión. Nosotros estamos, en general, lo que íbamos encontrando en nuestras vueltas en la República Argentina eran todas cosas bastante sencillas que podía uno, a partir de esto, y proyectar. Nosotros después proyectábamos contra una pared y buscábamos, acercando o alejando la máquina, que una de las cosas coincidiera con uno de los escalímetros, y de ahí hacíamos nuestro dibujito. Claro, cuando los que conocíamos nosotros en el Perú, que hacían este tipo de trabajo, después tenían que dibujar todos aquellos detalles que eran mucho más complicados que los nuestros, y entonces, bueno, ellos tenían, sobre todo Cusco, había un señor que dibujaba todo eso, viajaba en camiones o cualquier cosa en lo que lo llevaran, y hacía todos esos levantamientos cuidadosos, pero que también iban a todos esos detalles del barroco peruano, que son bastante complicados. Los nuestros eran siempre capillas bastante sencillas y podíamos hacerlo. Bueno, también aquí tenemos otra ayuda mutua que está entre tres cosas. Por empezar, esto es Misión Nueva Pompeya en el impenetrable chaqueño, una misión que se funda en mayo de 1900, pero que este edificio se termina en 1907. Allí son los franciscanos de Propaganda Fide los que forman esto. Se ha hecho una reserva de 20.000 hectáreas para el grupo indígena, que todavía ellos son los dueños de eso, aunque hay permisos de construcción y de todo esto, pero la propiedad sigue siendo de la comunidad. Se arma esto que es el edificio propio de la misión. Lo que hay a la izquierda es la capilla, la torre esa que tenía, no sé si la sigue teniendo ahora, tuvo durante muchos años una estación meteorológica ahí arriba, y lo otro era la casa de los padres, las oficinas, etcétera, etcétera. Esa foto que vemos ahí, que debe ser de los años 20 más o menos, que después la han utilizado para el 2019, para cuando hicieron el recuerdo de los 119 años de la fundación. Lo que vemos, el dibujo que vemos allí, es un dibujo que hicimos nosotros desde la Universidad Nacional del Nordeste, porque nos llamaron, el gobierno de la provincia nos pidió que hiciéramos un reconocimiento del sitio, la propuesta de restauración de la misión y la propuesta de nuevos edificios, 5 o 6 edificios nuevos que se iban a hacer en el pueblo, algunos de los cuales se hicieron y otros se hicieron con otros planos diferentes a los nuestros, porque bueno, los cambios políticos llevan a otras cosas. Pero aquello que vemos ahí son los dibujos que nosotros tomamos del sitio, de lo que quedaba del sitio, y la parte de afuera estaba bastante bien, pero adentro en el patio había toda una zona, que es la que no se ve acá, la que está más hacia la derecha, toda la línea que iba hacia atrás, estaba muy deteriorada, pero nosotros
nosotros habíamos hecho todo un planteo de cómo se podía hacer y cómo se podía recuperar y el uso que se le iba a dar a eso. Entonces, bueno, gracias a esto, la restauración no se hizo con nosotros, se dejó estar, se utilizó el dinero en otras cosas, pero un día alguien sacó del fondo de un cajón nuestros viejos planos y encaró la restauración, gracias a Dios. Ya ni sé quién fue, pasaron muchos años, pero por lo menos se hizo y es lo que tenemos ahí, lo que vemos hoy en ese sitio. Entonces, gracias a Dios, las cosas que en su momento pudimos dibujar nosotros, cuando todavía no se había derrumbado, por ejemplo, el comedor que se derrumbó, sabemos que aún sin nuestra mano sirvió para algo. Este es otro tema gracioso, porque es la forma en que la gente armaba sus boletas, sus facturas. Entonces, en sus facturas, la gente ponía un dibujo de su establecimiento o un dibujo de algún sitio de la ciudad que le pareciera interesante. En este caso, lo de Bernasconi hace un dibujo de la casa propia, de donde tenía su botería y zapatería. En el caso como estos son rentas nacionales, es algo nacional, no es particular, dibuja la aduana de Taylor. O este otro de la herrería, que dibuja elementos de los que vende, es decir, la cocina, una escalera, una puerta, etc. Es decir, que nosotros podemos encontrar a veces en lugares medio insólitos muchos de estos detalles. Por ejemplo, en las cuestiones de herrería, muchas veces uno puede encontrar los elementos de picaportes, pomelas, llaves, qué sé yo, todo eso porque están de algún modo dibujados. Estos son viejas facturas, viejas boletas, digamos, donde esto se puede recuperar. Y también esto otro, que son las propagandas que se han hecho en diversos momentos. Por ejemplo, esto que está aquí, el gran Palacio de la Industria, Santrería Elegante, etcétera, etcétera, en Salta, es parte de lo que hoy es el Museo de la Montaña, donde está lo que dice el Museo de las Momias. Esto seguramente sería un pedazo de aquel edificio que ocupaba, el edificio original aquel que ocupaba media cuadra. Estaba subdividido y lo que queda hoy es en realidad un poco más de la mitad de lo que era el edificio completo antes, que tenía 13 tramos. Bueno, hay 3 tramos de eso, que son estos. Y esto lo podemos, hoy si vamos a Salta podemos reconocer esta cosa. El famoso Gatti Chávez, no solo que es el de Buenos Aires, sino que podemos encontrar los Gatti Chávez de otros lugares que también en las propagandas aparecen ahí. El Hotel de la Falda. Y estoy poniendo todas cosas que están todavía en pie. Entonces, cualquiera de estas cosas que haya que hacer algún arreglo, algún acomodo, ahí está la cosa. Algunos son dibujos, otros son fotos. Un dibujo muy del natural, digamos, este es un poco más sencillo. Esta es una foto de Villavicencio. Entonces, bueno, todos estos edificios que todavía están tienen a esto como ayuda para su mantenimiento. Nos quedaría, yo no sé si puse cosas. Sí, quería poner esto. ¿Por qué pongo esta foto? Porque muchas veces nos encontramos con que las familias tienen fotos así de los chicos en el colegio, de un cumpleaños en una casa, lo que sea. Y lo dejamos porque decimos, no, esto de arquitectura no, esto es una foto familiar. Sin embargo, ahí tenemos cómo es el piso, cómo son las persianas, cómo son las columnas. En fin, la arquitectura está presente y también nos dice un montón de cosas. Inclusive cómo se usaban estos lugares
cómo se usaban esos, que no solo eran para pasar, sino para cierto tipo de representaciones, de celebraciones, etc. Esta foto debe ser del año 20 algo. Y también algunas, esto es en Arequipa, una casa que gracias a todas las señas que tiene ahí y algún dato suelto que tuvimos, pudimos en un archivo, el Archivo Nacional de España, encontrar todos los datos del señor Manuel Santos de San Pedro y ubicar la casa del Moral en Arequipa, una serie de cuestiones de su propia historia. Es decir, como también, esta es una foto moderna, evidentemente, pero las cosas que tiene ahí señalan algo que podemos ir a los archivos, encontrar y saber y acomodar en la historia de esta casa que fue restaurada también. Y finalmente, esta otra, esto es en la esquina de la avenida Santa Fe y Pacheco en Martínez, en donde ahí había un bar típico. Yo iba al colegio una cuadra más allá, y entonces, ¿qué pasaba? Ese bar, por supuesto, nunca me dejaban ir porque era un bar de hombres, esos que se jugaba al billar o esas cosas, siempre pasábamos muy rápido por ahí. Y después un día se cerró, esa gente que iba a jugar al billar, esa gente que iba a tomar un café y quedarse toda la mañana, toda la tarde ahí, fue muriendo, desapareció, y qué sé yo. Entonces empezaron las cuestiones de que se vendía, y se vendía no como un edificio, se vendía como un precioso lote para hacer no sé qué y no sé cuándo. Esa foto que tenemos ahí, con el cartel de venta, la sacó Dick Alexander, en las cosas que sacaba siempre por ahí en su cuestión en su vuelta de todas las barbaridades que uno veía por ahí, hasta que alguien le escribe un cartel ahí arriba y le pone un cartel, no la tengo esa, no tengo foto de eso, que le pone: la historia no se vende. Entonces la historia no se vende, entonces empieza todo el mundo a decir cosas, y se hace se recupera aquella parte, y se hace un restaurante, inclusive como era muy alto y todo, hacen un entrepiso en una parte, y bueno, y ahí hemos estado muchas veces celebrando cosas en ese entrepiso. Con el tiempo eso quedó reducido nada más que a las cuatro partes que dan sobre la esquina, lo otro se rompió. Esta foto última que estoy mostrando ahí la saqué de Google Earth hace unos días. Como ustedes ven, lo que seguía hacia la izquierda se perdió. Le cambiaron bastante la pinta, antes le habían respetado un poco más, pero bueno, también esto es un recordatorio de estas cosas, y la ayuda mutua de esto está no solo en la foto y en eso, sino esa cosa de que a alguien se le ocurrió poner aquel cartel: la historia no se vende, para que la historia fuera de otra manera. Esto quería presentarles un panorama así, como ven ustedes, que va de un lado para el otro, pero del cual podemos sacar muchas enseñanzas. Muchas gracias. Una ronda de preguntas, así que el que quiera participar, levante la mano, le vamos a comenzar el micrófono. Voy a mirar un poco para acá. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola, hola. No es pregunta, sino comentario, más que nada. Primero, agradecerte por la presentación tan contundente que nos permite, por un lado, conocer un poco de tu trabajo profesional en todos estos años, que tiene que ver con investigación y restauración del patrimonio, particularmente en el Perú. Y por otro lado, porque creo que fue bastante contundente, ¿no?, sobre lo provechoso que es el uso de las imágenes para esta tarea, y a la vez
sobre las dificultades y complejidades que también presenta, ¿no? Esto que en la fotografía o en distintos ámbitos de investigación aprendemos con el tiempo de desconfiar de las imágenes, o de que no a todas las imágenes les hacemos las mismas preguntas, y eso bien lo señalabas con los trabajos, con las diferencias entre la pintura, entre los dibujos, la cartografía y la fotografía. Y siempre está esta pretensión de tomar, sobre todo la fotografía, como la verdad, como efectivamente hay algo probablemente que es inicial y que está ahí, y sin embargo también hay que hacer preguntas sobre los recortes y sobre la forma de mirar de quienes sacaron esas fotografías. Y en eso, el último comentario que tenía es que estos archivos que se constituyen, o estas colecciones que se van constituyendo, efectivamente tienen una potencia enorme interdisciplinar, tanto en las fotos de Cusco de 1943, esa que estaba a color, como en esta última. Ahí es muy notorio las múltiples preguntas que se les pueden hacer, que cruzan patrimonio, pero que cruzan dimensiones de la vida social toda, y creo que eso, en parte del fondo del CEDODAL, tiene ese atractivo, ¿no? No es solo un fondo al que se le pueden hacer un tipo de preguntas, o por lo menos desde la historia, que es el palo que vengo yo, me venían todas estas inquietudes, así que por un lado agradecerte la presentación y bueno, a seguir aprendiendo y pensando, sobre todo en imágenes, que creo que en esta última pieza señalamos creo que podemos ver otra cosa, de la potencia política que tienen los archivos de imágenes, porque activan sensibilidades políticas, estéticas, que movilizan. Hoy uno de los temas que conversábamos ayer, que es, bueno, la disputa por el patrimonio, por nuestra historia, por esto que no se vende, se activa con imágenes en general, se activa mirando, y creo que ahí también los archivos tienen una potencia enorme a nivel de volverse parte de la trama comunitaria, no parte de la trama política comunitaria. Bueno, qué decir de Graciela, ¿no? Y de todo lo que nos ha contado. Comparto esa generación que dibujábamos y relevábamos, sacábamos fotos. Así que mi felicitación primero a esta tarea ímproba de tantos y tantos años, que realmente deja un legado enorme. Pero también una preocupación. ¿Cómo nos vamos a ayudar mutuamente de ahora en más? Siendo que las fotos que todos sacamos va a una nube, para mí una cosa totalmente mágica, y que decís, sacá, porque después tirás. O sea, esta forma tan distinta a la que nosotros venimos acostumbrados y que vos has explicado perfectamente, ¿no? Probablemente nuestros hijos y nuestros nietos tendrán también que encontrar la forma de esas ayudas mutuas y de esos archivos fotográficos y clarimétricos fantásticos, que van a ser de otra manera, ¿no? Nos tendremos que acostumbrar a eso. Hoy me preocupa porque no lo entiendo, no lo manejo. Pero ¿dónde estarán en unos años esas Gracielas y esos Ramones que fuimos por la vida sacando fotos y sacando planos y dibujos? Quizás mi desconocimiento tecnológico hace que esté muy preocupada, porque imagino un futuro sin CEDODALes, sin la mirada de Graciela, de Ramón, de esa generación, de un Federico, que venimos de ver las fotografías maravillosas. Hoy todo va a una nube. Y si te roban el celular o te sacan el chip y qué sé yo, esa nube se perdió. Entonces, a mí me preocupa eso. Pero entiendo que habrá que encontrar en un futuro también esas cosas. ¿No es cierto, Graciela? Bueno, yo creo que hay dos cosas que quisiera decir al respecto. Una, nosotros hemos entregado las cosas a la OI, la cuestión libros y revistas, y aunque la propiedad sea de la OI, esta biblioteca está ya resguardando todos los documentos. Correcto. Y trabajará sobre ellos y los pondrá a disposición del público. Entonces, no es que van a perderse en una nube, sino que van a poder, no sé si tocarse, porque no se van a poder tocar, pero verse, y estarán en la nube para quien quiera trabajar.
Pero también hay otra cosa que a mí me llama la atención. Yo a veces estoy buscando cualquier cosa y resulta que me encuentro que Graciela Viñuales dijo no sé qué y está una foto que yo no sé cómo han hecho para sacarla y le salga también de uno de mis libritos de los años 70 que hacíamos con un tipo de papel muy malo y no sé qué, muy sencillo. Sin embargo, por ejemplo, casi todas las cosas que hice yo viejas del Cusco están hoy en internet y la gente las usa. Entonces, bueno, es una nube que está usando la gente. Y hoy encontré una cosa que nunca me acordaba, que en una situación que no tenía nada que ver con lo mío, porque era todo un cuento de medio feminista o no sé qué, entonces toman alguna cosa de un libro mío de mi tesis doctoral y lo ponen ahí, porque yo dije que la mujer no sé qué había hecho, no sé qué, había pintado, no sé qué cosas. Entonces yo veo que hay una multiplicidad de esas cosas, aunque estén en la nube. Yo sé que hay algunas cosas que dentro de 10 años no van a estar más colgadas, pero alguien las leyó y las repite mañana y lo que sea. Entonces hay otro tipo de cosas, más allá del resguardo físico que hay de las cosas. Está esto, otro. Ahora, la idea de sacar las 1000 fotos y después tirar y no sé qué, ahí es un arma de doble filo, porque por un lado, todo lo que gastábamos antes en dinero y que no sabíamos si las fotos salían bien o no. Tuvimos el caso de nuestros amigos Elga Mora y Alberto Corradain, un matrimonio también de arquitectos historiadores, que fueron caminando hacia un lugar lejanísimo de Colombia. Llegaron después de caminar un día entero hasta un pueblo y estuvieron y nos contaron todas las cosas que encontraron ahí, sacaron fotos, diapositivas, y cuando llegaron a Bogotá de vuelta, el tipo del laboratorio se equivocó y puso en los líquidos de las diapositivas lo blanco y negro y la otra, con lo cual se perdió absolutamente todo. Entonces, no es solo en la nube que se pueden perder las cosas, hay otras. Y hoy nosotros, si rápidamente vamos guardando las fotos que vamos tomando y le hacemos una segunda copia, bueno, podemos sí elegir 3 o 4 de una cosa, tenemos esa facilidad, pero también tenemos que tener el cuidado del almacenamiento de las cosas, no tener tengo la foto acá, la foto allá, no. Yo al principio, cuando empecé a poner fotos, no sabía medio cómo ponerlas. Alguien me largó el cuento de la Picasa, que era fantástica, y fue un desastre para lo que yo tenía que hacer. Y bueno, al final definí la cosa prácticamente no por tema, sino por ubicación geográfica, y que fue lo que más me ha salvado. Claro, tengo un poco en mi cabeza qué cosas puedo encontrar en Perú, qué cosas puedo encontrar en Bolivia, más o menos. Pero las tengo por sitio geográfico, ha sido mi forma de organizar. Sí. Pero hay que organizarse de una manera. Tenemos la foto gratis que antes no teníamos. Es cierto. Gratis y sin tanto movimiento. Sí. Yo creo, para poner una nota de optimismo, que nada se pierde de este trabajo extraordinario. Bueno, no sé si quieren escucharme tanto, bueno, nada se pierde de este trabajo inmenso, por llamarlo de una forma, de Brasil y de Ramón. Hay que mirarlo con optimismo. Todos los medios modernos llevan a ayudar a llegar sin el desgaste, vamos a decirlo así, económico, físico. Acá hay una base de 2 personas que se han movido como los adelantados, ¿no es cierto? Todos los lugares que has nombrado, ¿no es cierto? Empezando por América, en España, es vasto todo el conocimiento y la información, pero todo eso está a la base. Y para cualquier arquitecto o interesado, porque pasa por la persona, pasa por el interés. Nosotros tenemos un nieto, por ejemplo, que nos llevamos estos documentos de la clase de ayer de Ramón, que él está estudiando otra cosa.
pero es un apasionado en la ciudad y en el urbanismo nuestro. Y yo digo, ¿de dónde saldrá, no? Y le llevamos esto, estaba fascinado, o sea que hay un movimiento, existe aún el ser humano con ese interés en conocer en la parte urbana, en la parte arquitectónica, y tiene la base ya hecha por estos dos fenómenos para seguir buscando con mucho más facilidad y sin moverse en nada. Así que estate tranquila, que nada se pierde. Todo se transforma. Todo lo tenemos que agradecer, ¿no es cierto? No, sí, sin duda. Yo justamente hablo a futuro, ¿no? De este inmenso universo documental que sin duda a través de la digitalización ya tenemos el futuro asegurado, ¿no es cierto? Digo de los nuevos personajes que tienen que afrontar esta... Y se van, sí, se van seguramente. Te da más interés. Vos ves una cosa así y decís, bueno, vamos a seguir, y ahora lo agarrás de las famosas nubes. No se van a perder. Está bien, hay que ser optimista. ¿Alguien más que quiera participar? La cultura también es pérdida. Sí, eso es Y algo de cierto. eso que Algo tiene que solo por haber. la conservación amiga ahí al aeropuerto también. Bueno, entonces vamos a darle un fuerte aplauso a Graciela, por favor. Les agradecemos a todos por haber participado y les invitamos a la próxima charla que será el día 16 de noviembre, en la cual contaremos con la presencia de Patricia Méndez, aquí mismo en el Piglia, de 18 a 20 horas. Muchas gracias.